primera parte. Este, quiero decirles que prácticamente lo que va a ser en el examen ya lo vimos. Este, tengo ahorita problemas con el internet y con el mouse. Eh, Esto va a atrasarme un poquito, pero bueno, vamos a ver qué podemos sacarle de provecho a la plática del día de hoy. Bueno, con respecto al balance hemostático, habíamos comentado la semana pasada que está finamente calculado por nuestro cuerpo, ¿no? Entre los factores que en nuestra sangre se dirigen para la procoagulación hacia los factores que anticoagulan la sangre y al sistema fibrinolítico. Si tenemos situaciones que van a predominar para un efecto procoagulante, se puede generar una trombosis, y si tenemos algunas otras que en nuestra sangre que puedan generar mayores factores anticoagulantes, vamos a tener algún tipo de sangrado. Por ejemplo, en el caso de la enfermedad que vimos, la hemofilia, tenemos algunas situaciones que van a generar un estado de anticoagulación en la sangre. En este caso, un defecto en los factores de la coagulación. Bueno, algunos de ustedes ya saben, los principales componentes de la hemostasia son en general dos: la hemostasia primaria y la hemostasia secundaria. El proceso de la fibrinólisis es un proceso en donde se concluye como que la limpieza de nuestro sistema circulatorio, ya cuando se activó y se procesó toda la coagulación. Entonces, en la hemostasia primaria, como vemos claramente que un proceso interno del vaso sanguíneo, la vasoconstricción, y un proceso de activación plaquetaria van a ser lo fundamental para generar un coágulo blanco, ¿sí? Un coágulo que está dado fundamentalmente por las plaquetas. Y en la coagulación secundaria, la hemostasis secundaria, vamos a ver cómo aquí entran todos los factores de la coagulación que van a generar en la activación de la cascada de la coagulación, y vamos a generar un coágulo maduro. En esta gráfica vemos cómo se generan esos dos procesos. Desde la parte de arriba vemos cómo hay un daño vascular. La exposición a este daño vascular generalmente va a estimular a que el vaso sanguíneo presente vasoconstricción, y además la exposición al colágeno que se encuentra en el vaso sanguíneo dañado va a provocar la activación plaquetaria. Otros factores, como son el factor de von Willebrand y el fibrinógeno, pueden contribuir también en la generación finalmente de un coágulo de plaquetas. Con respecto a la hemostasia secundaria, vemos cómo en la misma gráfica vemos cómo posterior a la activación del coágulo blanco se activan los factores de la coagulación para finalmente generar trombina, y esta trombina estimular a la formación de fibrina y va a provocar que ese coágulo blanco finalmente se convierta en un coágulo
realmente maduro que haga la función para la cual fue formado en nuestro sistema. ¿Sí? Además, tenemos otros sistemas como el de la fibrinólisis que se va a encargar de la degradación de ese coágulo cuando ya haya terminado de hacer su proceso normal. Entonces, más o menos, este es un resumen general de todo el proceso de la hemostasia, esto que se da constantemente en nuestra circulación. Algo que puede ser sumamente afectado en el caso de la hemofilia, como ustedes vieron, va a actuar fundamentalmente sobre la hemostasia secundaria, sobre la cascada de la coagulación y va a evitar formar un coágulo realmente maduro, digamos así, digámoslo así. Eso quiere decir que probablemente los pacientes hemofílicos puedan formar, probablemente puedan formar algún tipo de coágulo, pero son coágulos que rápidamente son degradados porque no llegan realmente a realizar su función porque no terminan de madurar, porque la hemostasia secundaria está afectada, ¿no? Y hay muchas alteraciones que pueden, no solamente en este caso la hemofilia, ¿no? Hay muchas situaciones que se pueden dar, diversas enfermedades que pueden alterar todo este proceso de hemostasia y tener algún tipo de problema en la circulación que pueda generar o un proceso de trombosis constante o al revés, un proceso de sangrado constante. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Por mi parte no, gracias. Y bueno, vamos a seguir viendo. Bueno, esto es lo que les dije, la segunda parte, que obviamente que no estoy tomando en cuenta que vean en la parte de arriba de donde dice el coágulo de sangre, como dice que hay diversos mecanismos de control antitrombóticos que pueden afectar el coágulo o pueden de alguna manera regularlo, ¿sí? Ya estas son cosas un poquito más específicas, ¿no? En el caso de nosotros aquí en la clase, lo más importante es saber que los principales componentes de la hemostasia son dos, la hemostasia primaria y la hemostasia secundaria. Y en la hemostasia primaria tenemos que fundamentalmente son la respuesta al daño vascular va a ser dada por una vasoconstricción y también por la activación plaquetaria, mientras que en la hemostasia secundaria lo principal va a ser la activación o regulación de la cascada de la coagulación. Bien, esta diapositiva es muy interesante porque nos muestra las diferencias en cuanto a la clínica, en cuanto a los sangrados, cuando tenemos un problema exclusivamente plaquetario o cuando tenemos un problema que afecte a la coagulación. Bueno, principalmente problemas de los factores de la coagulación. Por ejemplo, nosotros en este caso vamos a poner el ejemplo dos enfermedades que ya vimos, que son la púrpura inmunológica y la hemofilia. Por ejemplo, las petequias, como ven, es más común en la púrpura que en los problemas de hemofilia. Las equimosis usualmente son pequeñas en los problemas plaquetarios y en los problemas de la coagulación suelen ser equimosis muy grandes que abarcan toda una extremidad o todo el abdomen, ¿no? Es algo más aparatoso. El sangrado después de un trauma menor o alguna alteración en el sangrado de la menstruación es más común en los problemas plaquetarios y es poco común en los problemas de la coagulación. El sangrado durante o después de la cirugía, generalmente en cuestión plaquetaria, es inmediato. Acuérdense que las plaquetas actúan sobre esa hemostasia primaria y en cambio
en los problemas o defectos de la coagulación puede ser un poquito retrasado. Y este último punto, muy importante, las hemartrosis y los sangrados de tejidos o llamados hematomas son más comunes en los problemas de la coagulación como la hemofilia y son muy raros en los defectos plaquetarios. De tal manera que para nosotros, para ustedes en el examen, debe ser muy fácil distinguir cuando el problema del caso clínico sea usualmente un problema de púrpura, ¿sí? A que sea una hemofilia. Evidentemente, la clínica nos va a ayudar mucho, pero seguramente van a haber detalles en la historia clínica, o sea, en la pregunta, que ustedes puedan definir, este es un problema de púrpura. No, este es un problema de hemofilia. O sea, hablando específicamente de las características de los sangrados. Con respecto acuérdense que finalmente en la clase se trata de explicarles un poco esto en general de la hemostasia. Es uno de los temas más complicados en la medicina, sobre todo porque cuando vemos la cascada de la coagulación es un verdadero show. No hay que aprendernos todos esos factores que hay, realmente no es tan útil. Ya vimos que lo principal de la hemostasia primaria es saber que existe un daño vascular, primero un daño vascular, y ese daño vascular va a proceder a tener el vaso sanguíneo, un proceso de vasoconstricción, y después el mismo daño vascular va a exponer el colágeno de la membrana del vaso, y ese colágeno va a ser digamos que el gatillo para que veamos primero la adhesión de las plaquetas a ese colágeno, a ese vaso, a través, como ustedes ven allá arriba, en la parte de arriba, de los receptores plaquetarios 4 y 1A, 2A. Esos receptores son receptores que tienen las plaquetas de manera característica. Además, hay otros factores alrededor de esta adhesión plaquetaria que van a ayudar a activar a las plaquetas y a que éstas se agreguen, como son el tromboxano A2, el ADP, la trombina. Todos estos factores, aquí vemos también el factor de von Willebrand, van a ayudar a la adhesión plaquetaria, y posteriormente de la adhesión plaquetaria vamos a tener la activación plaquetaria y con eso la agregación de las plaquetas. Y en la parte final de este círculo van a ver que el principal receptor que va a ser responsable de la agregación de las plaquetas, o sea, va a ser el receptor 2B3A. Este receptor va a hacer que se unan diversas plaquetas ya activadas y estas formar el coágulo blanco. Déjenme decirles, por ejemplo, que de esta manera, por ejemplo, hay medicamentos que vienen afectando a la función plaquetaria, ¿no? Por ejemplo, la aspirina, el ácido acetilsalicílico, de alguna manera va a actuar sobre los tromboxanos y sobre la trombina, provocando una dificultad en la adhesión plaquetaria. Y este tipo de situación va a generar un mayor riesgo de sangrado en estos pacientes. Claro, hay algunos enfermos que requieren el uso de aspirina constantemente. Por ejemplo, los pacientes
digo, ya, y esto es muy conocido incluso probablemente para ustedes, ¿no? Los pacientes que padecen del corazón, que tienen o han tenido algún infarto o tienen riesgo de tenerlo, utilizan de manera rutinaria aspirina, la aspirina Protec en su tratamiento. Y la aspirina lo que hace es favorecer que, que en la circulación haya perdón, en la pantalla ven una imagen, o solo ven la pantalla, ven la presentación. Sí, Hola, vemos la presentación, doctor. doctor. ¿Un esquema? No, es que tengo un mensaje en mi pantalla y pensé que también ustedes lo notan en la parte superior. No, doctor. No se ve. Ok. Y es que como no sirve mi mouse, entonces sí. Ok, bien. Entonces, como les decía, hay otros medicamentos, por ejemplo, igual para pacientes que tienen problemas del corazón, como el clopidogrel, que actúan inhibiendo al receptor 2B3A. Y como ustedes ven aquí al final del círculo, que estas son muy importantes en agregación plaquetaria. Y al bloquear este receptor, entonces ya no hay una dificultad de las plaquetas en agregarse y también con esto evitan la activación de la hemostasia primaria. Quiere decir que estos pacientes que padecen del corazón van a tener un problema para formar un coágulo, ¿verdad? Pero eso es lo que desde el punto de vista farmacológico estamos tratando de hacer con estos pacientes. Eso es muy importante. Ahora, si desafortunadamente presentan una lesión, una herida o algo así, van a tener un mayor problema, van a tener un mayor sangrado, evidentemente, porque con los medicamentos que toman van a tener un problema en la adhesión plaquetaria y van a tener un problema en la agregación plaquetaria. Entonces, por esto es muy importante e interesante todo esto que estamos hablando, porque tiene implicaciones pues, clínicas, tiene implicaciones farmacológicas, terapéuticas. Entonces, esto nos ayuda a entender cómo funcionan algunos medicamentos. Entonces, digamos, eso ahorita no les voy a preguntar acerca en el examen, va a ser en el segundo examen o probablemente incluso hasta en el examen ordinario, cuáles son digamos, como yo les comentaba, los principales componentes de la hemostasia primaria, pues ya lo saben, ¿no? Es la función del vaso sanguíneo, o sea, la vasoconstricción y las plaquetas. Y en el proceso de las plaquetas tenemos dos situaciones en particular. Primero, la adhesión plaquetaria al sitio de la lesión por la exposición al colágeno y después tenemos la agregación plaquetaria. Todavía más específico, son diferentes receptores de las plaquetas los encargados de una u otra. Entonces, eso es muy interesante y eso hay que tomarlo en cuenta. Doctor, Sí, dijo que era lo de las plaquetas, lo de la vasoconstricción. ¿Y cuál fue la primera palabra que dijo? los componentes fundamentales de la hemostasia primaria son la vasoconstricción, obviamente del vaso que está dañado. Claro. O sea, eso va a provocar una lesión endotelial. Y el otro punto es la activación plaquetaria, ¿sí? Lo que está al centro de esta diapositiva, activación plaquetaria. Pero la activación plaquetaria requiere dos puntos. Primero, que las plaquetas se adhieran, ¿sí? Al lugar donde está dañado el vaso y después que se agreguen las demás plaquetas. ¿Ok? Entonces, pero se van a llevar a cabo por diferentes receptores. ¿De acuerdo? En el caso de la adhesión, por el receptor 1A, 2A y por el receptor 4 de las plaquetas. En el caso de la agregación, por el receptor 2B, 3A.
Ok, sí quedó claro. Ok, deme un momentito, por Gracias. favor. Andrés. Andrés. Bien, más o menos. Ok, ya estoy acá. ¿Me escuchan? Sí, doctor. Ok. Acá hay algunos factores. Aquí en esta diapositiva es un poquito complicada. Lo único que nos está diciendo que hay algunos factores que van a ser, que nos van a ayudar a activar el proceso que ya les comenté y otros factores que van a ir en contra. No voy a explicar más esta diapositiva. Con respecto a la hemostasia secundaria, que ya dijimos que fundamentalmente lo que va a trabajar ahí son la activación de la cascada de la coagulación, pues les presento a todos los factores de la coagulación. Todos estos factores de la coagulación tienen un nombre, ¿sí? Que ya está bien establecido. Algunos son enzimas, algunos son sustratos, otros son cofactores, otros son elementos como el calcio, ¿sí? Entonces, realmente no es el motivo de la clase que nos tengamos que aprender todo eso. Por cuestiones de, digamos, por la enfermedad característica, sabemos que el factor 8 es el factor antihemofílico A y el factor 9 es el factor antihemofílico B. Y son los más conocidos, ¿no? Pero pues aquí tenemos a todos. Y también hay en la cascada de la coagulación inhibidores del proceso de la coagulación que también existen, como la antitrombina, la proteína C, la proteína S, el inhibidor de las vías del factor tisular y la trombomodulina. Y son importantes, digo, no, solo para mencionárselos, porque estos funcionan de manera normal en el cuerpo porque todos tenemos lesiones en nuestro sistema circulatorio por el mismo uso de nuestro sistema, ¿no? Y es como que digamos que la coagulación, el proceso de la coagulación, tanto para que se dé la reparación como para que se elimine el coágulo después de que se da la reparación, es un proceso que tiene factores coagulantes y factores anticoagulantes. Entonces, esto funciona a la perfección. De tal manera que hay enfermedades que pueden tener alguna deficiencia de estos inhibidores de la coagulación y entonces el paciente tener un proceso de trombosis de manera normal y eso se llama trombofilia. O sea, que tenemos a una persona que tiene per se la posibilidad de tener trombos o formar trombos por tener un defecto en los inhibidores de la coagulación. Digo, eso no lo vamos a ver, pero también tenemos enfermedades por ahí. En el modelo tradicional que realmente para mí sigue siendo importante que se los explique porque es el más sencillo. Tenemos que ustedes alguna vez lo han visto, que el modelo tradicional de la cascada de coagulación valora una vía intrínseca o extrínseca y una vía intrínseca. O sea, tenemos dos vías que aquí las estamos viendo también con estos colores azul y colores rojo. La vía extrínseca depende de un factor de manera fundamental, que es el factor tisular. Ese factor tisular es el famoso factor 7.
Y cuando la vía extrínseca se activa porque hay un daño endotelial, es lo primero que se va a activar. El daño endotelial, por ejemplo, una lesión, una herida, activa inmediatamente el factor 7 y el factor 7 rápidamente activa el factor 8. Y esto o directamente puede actuar sobre el factor 10 y al actuar sobre el factor 10 actúa también sobre el factor 5, que es lo que la semana pasada les comenté que era el complejo Shava, que es el 10 activado y el 5 activado, es la famosa vía común. Y ya después, la activación del complejo Shava activa al factor 2, que es la trombina, y la trombina forma el coágulo, ¿no? Entonces, esto es la vía extrínseca. Y con respecto a la vía intrínseca que vemos en rojo, ahí sí vemos el factor 12, el factor 11, el 10, el factor 9 y el factor 8. El factor 8 hace lo mismo que el factor 7, actúa sobre el factor 10 y el 5, que es la vía común, el Shava, para formar trombina, que es el factor 2 y el coágulo. ¿Qué tiene de diferencia? Que la vía intrínseca es como que la vía más importante, porque es nuestra vía interna, es nuestro funcionamiento interno, lo que nos ayuda a que el proceso normal de la circulación se esté dando bien y que no haya ni trombosis, ni lo contrario, ni sangrado. Quiere decir que la vía extrínseca per se es mucho más débil, puede formar un coágulo, pero ese coágulo, si no tiene el apoyo de la vía intrínseca, simple y sencillamente se libera, pues, ese coágulo se pierde y nuevamente el paciente sangra. O sea que de alguna manera nosotros sí podemos obtener algún tipo de coagulación con el factor 7 por la vía extrínseca si tenemos un defecto como los hemofílicos del factor 8. Pero ese coágulo es de baja calidad, por decirlo así. Se pierde rápidamente y no alcanza a cubrir al paciente y el paciente pues finalmente sangra y muere. Entonces necesitamos que las dos vías estén en funcionamiento. En el caso de los hemofílicos, pues tenemos que inyectarle el factor 8 de manera exógena para que entonces se dé el proceso normal y se da. ¿Cuál es el resultado de la activación de las dos vías, de la vía extrínseca y la vía intrínseca? Pues la conversión, o sea, la activación del factor 2, que es la trombina, y la trombina lo que hace es convertir al fibrinógeno en la fibrina para que entonces esa fibrina logre un coágulo de calidad. ¿Sí? Esto es lo mismo de manera más complicada, por decirlo así. Por un lado vemos la vía extrínseca, en donde el fundamental factor, ustedes ya lo saben, ya se los dije, es el factor 7. El factor 7 actúa directamente sobre el factor tisular. Aquí, como vemos, es el factor 7. Al activarse se cambia su nombre a factor tisular y este actúa directamente sobre el complejo Shava, sobre el factor 10. Ya ven aquí el factor 10. No puedo poner el cursor para que lo vean. Finalmente, el factor 10 junto con el 5 forman el complejo Shava, que es la vía común, y estimulan al factor 2 para formar hasta el final la trombina. Y en la vía intrínseca, digamos que todo inicia con el factor 12 y va bajando hasta el final. Lo más importante es la activación del factor 8. El factor 8 actúa sobre el factor 10 y el factor 5, que es la vía común, para formar trombina, que es el factor 2, y el factor 2 actúa para formar finalmente la fibrina que estabiliza el coágulo. Es lo mismo que les dije realmente hace un momento.
todo esto básicamente son modelos que son iguales. No hay mucha diferencia en lo que hemos estado platicando. Este es el que más me gusta, que es el modelo contemporáneo, ¿sí? En donde primero vemos el daño vascular, que finalmente va a provocar el coágulo blanco. Después, aquí vemos el factor tisular, que es el factor 7. Es repetitivo, pero bueno, nos sirve para dejar claro ¿sí? Y el factor 7 actúa sobre el factor 10 y el factor 5, complejo Shaba, vía común, y actúa sobre la protrombina para formar trombina, que es el factor 2, y finalmente estabilizar el coágulo. Y en el otro lado vemos a la vía intrínseca, que es mediada fundamentalmente por el factor 8. Entonces, si yo les pregunto cuál es el factor de la cascada de la coagulación más importante que ve o valora la acción de la vía extrínseca, ¿cuál es la respuesta? ¿El factor 8? La vía extrínseca es el factor, ¿cuál? 7. El factor tisular. ¿Y cuál es el factor tisular? ¿El número? 7. El factor 7. El factor 7, correcto. ¿Y dónde va a actuar el factor tisular? ¿Sobre qué? Sobre el Shaba. Finalmente, sobre el complejo Shaba, que es el factor 10 y el factor 5, que van a activarse para proceder a estimular a la producción de la trombina, que es el factor 2. Y si la pregunta es, ¿cuál es el factor fundamental que va a hacer funcionar a la vía intrínseca, que es la más importante? Es el factor 8. Exactamente. Y ustedes ya saben que con respecto al laboratorio, nosotros podemos pedir directamente valores, o sea, que nos den, yo puedo pedir, quiero saber el porcentaje de actividad del factor 7 y del factor 8. Lo podemos hacer, y del factor 9. Si nosotros sospechamos, por ejemplo, una hemofilia. ¿De acuerdo? Pero también, antes de eso, ¿cómo vamos a sospechar que tenemos un problema por acá en este tipo? Bueno, lo primero es que el paciente va a tener un sangrado. Y si el paciente tiene un sangrado, lo que generalmente vamos a pedir son plaquetas y tiempos de coagulación. Y los tiempos de coagulación, el TP es el tiempo de protrombina, y el TPT, que es el tiempo de tromboplastina activada, van a ver el TP, ve o valora la vía extrínseca, y el TPT ve o valora la vía intrínseca. Entonces, esto es muy importante. Suele ser pregunta del examen. Doctor, ¿sería que ¿Sí? le pueda repetir, por favor? El TP, o sea, cuando tú pides unos tiempos de coagulación, te van a reportar el TP, que es tiempo de protrombina. Te van a reportar TPT o TTP, que es tiempo de tromboplastina activada. Y te van a dar una cosa que se llama INR, que es el índice ratio de coagulación. O sea, ese es un valor estándar. Entonces, esos son de cajón. En el caso de un paciente con hemofilia que tiene un defecto del factor 8, va a verse alterado el TTP. Va a estar prolongado el TTP. Quiere decir, al estar prolongado, quiere decir que no coagula. Y si queremos ver si el problema es de la vía extrínseca, o sea, del TP, perdón, o sea, del factor 7, lo que se va a ver alterado es el TP, que va a estar prolongado. ¿Ok? El TP vía extrínseca, el TTP vía intrínseca. Muchas gracias, doctor. Ok.
Hay otras cosas también como la fibrinólisis que a veces realmente no le consideran realmente como dentro del proceso de hemostasia. Digamos que es hemostasia y la fibrinólisis, pero no, debe ser parte de todo este sistema hemostático porque es ya cuando se dio el proceso del coágulo, o sea, ya se logró el objetivo de nuestro sistema para evitar el sangrado, viene ya el proceso de lisis, o sea, de destrucción de ese coágulo. Y entonces, para que esto se dé, hay factores que funcionan allá, como el plasminógeno, la activación del plasminógeno hacia plasmina, y la plasmina es la que finalmente va a provocar la degradación de los productos derivados de la fibrina. Y eso finalmente, esos productos de la degradación de la fibrina se llaman dímero D. Y a veces hay algunos factores, por ejemplo, este que está arriba en rojo, el inhibidor del activador del plasminógeno PAI-1. Hay pacientes que tienen una deficiencia de este PAI-1, y al haber una deficiencia de este PAI-1, no hay este proceso que activa el plasminógeno, y entonces este paciente va a tener tendencia a tener el coágulo, de presentar coágulos, de tener trombosis, porque no se da este proceso de limpieza, ¿no? de la coagulación. Entonces, hasta aquí en esta fibrinólisis vamos a tener o podemos tener defectos en la sangre que nos puedan llevar a algún tipo de problema, en este caso, a una trombosis frecuente. Que en general, ¿qué laboratorios pedimos para valorar todo nuestro sistema hemostático? Como dice acá, test hemostáticos. Lo más común es que pidamos, como les dije hace un momento, una biometría hemática para ver la cantidad de plaquetas y también unos tiempos de coagulación, que en esos tiempos de coagulación los parámetros que trae es el TP, el TTP y el INR. El fibrinógeno y el dímero D no son frecuentemente solicitados, a menos que sepamos que exista alguna situación clínica que provoque su alteración. ¿Por qué? Porque cada uno de sus laboratorios tiene un costo diferente. Entonces, a veces, si sabemos que no está alterado esto, pues no lo pedimos. Ahora hay otros estudios que se pueden hacer de laboratorio, como el tiempo de trombina, como activación solicitar estudios por ejemplo, de factores de coagulación, como el factor 8, que tienen un costo adicional, y solamente si nosotros estamos sospechando una enfermedad, por ejemplo, una hemofilia, vamos a pedirlo, si no, no los pedimos. Bueno, estos son ya otras cosas que no son importantes para la clase. Los diferentes, digamos que resultados o test de la coagulación nos ayudan mucho para ciertas enfermedades. Por ejemplo, vamos a ver lo que estamos manejando, la hemofilia, ¿no? En el cuarto lugar, vemos como que la cuenta de plaquetas en los pacientes con hemofilia van a ser normales. No vamos a tener un problema en hemostasia primaria en el hemofílico, porque las plaquetas las tenemos normales. El INR va a estar generalmente normal, pero el TTP, el tiempo de tromboplastina activada, el TTPA, va a estar prolongado. ¿Por qué va a estar prolongado el TTPA en un paciente hemofílico? ¿Quién me lo dice? Porque no hay coagulación. El factor. Porque hay una deficiencia del factor. ¿Qué factor? Hemofilia. ¿Cuál es? El 8. El 8. Y el 8 es el principal factor de qué vía. Intrínseca. Intrínseca. Y la intrínseca en el laboratorio es expresado por cuál laboratorio, el TP o el TTPA. Por el TPT.
El TPT o TTPA, claro. Por eso ven ustedes acá TTPA y la flechita para arriba. Quiere decir que en la hemofilia el TTPA está prolongado. Fibrinógeno normal, porque no es un problema de la vía de la fibrinólisis, y el dímero D normal por lo mismo. Entonces vemos como en hemofilia vamos a tener todo normal excepto el TTP. Oh, claro, y si ustedes le piden el factor 8, pues van a ver que el porcentaje de factor 8 va a ser bajísimo o nulo, y eso nos va a dar también un tipo de hemofilia, ¿no? Leve, moderada o severa. También es importante, como vimos en la clase pasada. Entonces, para esto nos sirve estas cosas que estamos revisando. Bien, con esto terminamos lo que son los temas de, de esta primera parte. El examen entonces creo que va a ser mañana, ¿de acuerdo? Sí, Finalmente sí, es no me... mañana. Sí, doctor. Ok, Es mañana. ok. Creo que queda muy claro en la hemofilia cuál es el problema. Es importante que revisen esa tablita, hemofilia leve, moderada y severa, o leve, moderada y grave. El tratamiento pues solo es aplicar factor, ya lo saben. No creo que tengan mucho problema para el examen de mañana. Todas son de opción múltiple, todas las preguntas son de opción múltiple, y también les recuerdo que los temas son los de anemias, lo de anemia hemolítica, lo de púrpuras, lo de banco de sangre, y lo que vimos de hemofilia hasta el día de hoy. Les voy a mandar esta presentación. Creo que no se las he mandado o ya se las mandé. Bueno, ahorita te la estoy mandando. Y pues con eso terminamos. En la próxima semana vamos a empezar con leucemias. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta que tengan? De acuerdo, doctor. Disculpe, ¿el examen será con respondos? No sé. No, yo no sé nada de la cuestión del examen. Sería que le preguntan al doctor Fernando. O sea, Ok, normalmente gracias. Normalmente yo no entro al examen. Yo se lo mando a él. Yo lo elaboro y se lo mando, y él ya bueno, yo sí he entrado y veo que es en la computadora que ustedes, en sus iPads y todo, y ya como creo que así presentan, ¿no? La mayoría de sus exámenes, ¿no? Pero no sé si es en esa plataforma. ¿Alguna pregunta en particular de estos temas? Yo sí, profesor, creo que me confundí un poquito. La vía extrínseca es la que va a ser débil, ¿verdad? ¿O es al revés? Sí, la vía extrínseca, la vía intrínseca, nuestra vía interna, por decirlo así, para que no se nos olvide, es nuestra vía más poderosa. O sea, ¿por qué? Porque imagínense, está activada constantemente, porque si no, tendríamos una catástrofe de la coagulación en nuestro sistema. O sea, nosotros estamos respirando, estamos viviendo, y nuestro sistema está circulando. Y claro que depende de que nuestro sistema, que nuestro corazón esté funcionando, ¿verdad? Esté latiendo para que esté bombeando la sangre, pero todo ese proceso de bombeo de sangre a través del sistema circulatorio de entrada y salida, de salida y después entrada, requiere que nuestro sistema circulatorio esté funcionando adecuadamente. Y entendemos que en este sistema circulatorio tenemos vasos grandes, vasos medianos, vasos pequeños. Ustedes lo han revisado antes. Y que seguramente en los vasos pequeños hay una constante lesión por el simple hecho de caminar o de trotar o de hacer ejercicio.
etcétera, etcétera. O el simple hecho de ir al gimnasio, etcétera. Entonces, todo eso para que se dé, tiene que tener un sistema hemostático en perfecto orden. O sea, que tenemos una vía interna que está funcionando para que esas lesiones nos cubran, o sea, no hay un sangrado y que después se degraden después de haber hecho lo que tenían que hacer. Esa vía intrínseca es nuestra vía intrínseca más poderosa. Sí. En cambio, la vía extrínseca solamente es activada por una lesión de un vaso en cuestiones un poquito más serias, severas. No está como que nuestra vía interna que nos sane, ¿no? Es una vía diferente. Entonces, que solo actúa momentáneamente. Por eso la vía intrínseca o la vía interna es más poderosa que la vía extrínseca. ¿Sí? ¿De acuerdo? Sí, muchas gracias, doctor. Bueno, chicos, De si no, coagulopatía solo vamos a ver hemofilias o también vamos a ver el CHIP y factores. a ver, hemofilias y ¿cuál otro? No te escuché. Es que ya ve que están inhibidores de factores de coagulación por el factor 8, el CHIP y el déficit de vitamina K. Solo vamos a ver hemofilia. Sí, solo hemofilia. O sea, hay otros problemas de la coagulación, por ejemplo, la deficiencia de vitamina K. ¿O no? O sea, o los pacientes que no tienen un hígado sano van a tener problemas en producir factores de la coagulación. ¿Sí? Los cirróticos o los pacientes que tienen problemas que tienen un hígado dañado, van a tener sangrado constantemente porque no pueden producir una cantidad de factores de la coagulación. ¿Sí? El problema no es de la hemostasia primaria, por ejemplo, es de la hemostasia secundaria, porque no producen factores de la coagulación. ¿Sí? En la deficiencia de vitamina K hay unos factores de la coagulación que son dependientes de la vitamina K para su producción o su síntesis en el hígado. Entonces, digo, es muy difícil que veamos a pacientes que tienen una deficiencia de vitamina K. Es raro, muy raro. Generalmente, la mayoría de los problemas que nos topamos en la clínica de sangrados por factores de la coagulación son pacientes que padecen del hígado, pacientes hepatópatas. Después vemos a los pacientes hemofílicos o en un caso raro a los enfermos de enfermedad de von Willebrand, pero son casos raros. Hay otras enfermedades como la coagulación intravascular diseminada o ya catástrofes de este sistema hemostático que se pueden presentar, por ejemplo, los pacientes que tienen COVID grave, que están hospitalizados y que están en la terapia intensiva con ventilación mecánica. En algún momento de esa evolución, esos pacientes empiezan a presentar una catástrofe circulatoria, empiezan a presentar un aumento en la producción del dímero D, y el dímero D, ustedes en alguna diapositiva está, es un producto derivado de la fibrinólisis, o sea, de la degradación de la fibrina. Cuando tenemos mucho dímero D es porque se está degradando, hay mucha activación del sistema de la coagulación, mucha actividad del sistema de la coagulación. Y estos pacientes con COVID hacen trastornos de la coagulación en etapas o en casos serios y graves, y es una de las causas de la muerte de estos pacientes. Entonces, o sea, todo esto tiene implicaciones clínicas muy importantes e interesantes, lo que es la hemostasis, ¿no? No es nuestro fin en la clase de hoy ver esas enfermedades, es explicarles cómo es la hemostasia,
Hay una hemostasia primaria, hay una hemostasia secundaria, ¿qué se afecta en la primera? ¿Qué se afecta en la segunda? ¿Cuáles son los principales factores de la primaria? ¿Cuáles son de los principales factores que lo componen en la secundaria? Y en el caso de la hemofilia, ¿dónde se ubica el problema? ¿De acuerdo? Sí, doctor. Bueno, chicos, entonces que tengan mucha suerte mañana. Mañana es a las 4 igual. Sí, doctor. Sí, doctor, en el horario de clases. Perfecto. Nos vemos entonces Doctor, mañana. pregunta. Sí, sí. ¿De cuántas preguntas consta el examen? El examen son, ¿te parece? 35 preguntas. Ok, Entre 30 y 35 preguntas. Todas de opción múltiple. Y acuérdense muy bien, muchas de ellas se derivan de un caso clínico, ¿sí? Va a haber un caso clínico de púrpura, un caso clínico de anemia hemolítica, un caso clínico de hemofilia, un caso clínico de anemia. Entonces, tengan cuidado primero de identificar la enfermedad. Ya que identifiquen, esto es una anemia por deficiencia de hierro, debe ser muy sencillo poder contestar el resto de las preguntas. Con respecto al banco de sangre, esto en caso de transfusión de glóbulos rojos, ¿esto es verdadero o esto es falso? En el caso de transfusión de plaquetas, en el caso de transfusión de plasma, es lo que hay que revisar. ¿De acuerdo? Sí, doctor. Sí, doctor. Bueno, chicos, les dejo. Buenas tardes. Nos vemos mañana. Estudien, por favor. gracias. Bye. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Hasta luego. Bye. Gracias, doctor. Hasta luego.